Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando el curso de manejo de Windows y Office y en este caso, pues yo estoy atendiendo a los grupos de panadería y de repostería. Recuerden que la semana pasada, pues estuvimos terminando con el programa Microsoft Word y para ello, pues se les designaron algunas actividades que tenían que desarrollar. Dentro de las actividades habían documentos que ustedes tenían que elaborar y de la misma forma, pues también para finalizar el programa, tenían un cuestionario que completar. Entonces vamos a ver, en este caso cuáles son las opciones que nosotros tenemos para trabajar para la presente semana. En esta semana o el día de hoy, pues vamos a iniciar a trabajar con lo que es Microsoft Excel. Pero para ello, pues vamos a ingresar a la plataforma para conocer cuáles son los procedimientos que vamos a estar desarrollando. Recuerden también que dentro de las actividades que deben de estar realizando, me imagino que Chef Oliveri les comentó que probablemente vamos a tener un cambio, que vamos a estar utilizando nuestro correo institucional, que vamos a estar trabajando ya no con Microsoft, ya no con Zoom, sino que vamos a utilizar ahora Microsoft Teams para nuestras videoconferencias para realizar nuestras clases en línea. Entonces son cambios que se están desarrollando, ¿verdad? Pero principalmente se están desarrollando en las carreras certificables. En este caso conmigo vamos a seguir trabajando de la misma forma. Van a seguir trabajando en la plataforma de aulas virtuales y los días martes pues yo voy a estar conectándome con ustedes a través de la videoconferencia para resolver dudas o preguntas que tengan sobre las actividades que se están desarrollando. Para iniciar, pues yo voy a solicitarle ahí a Mónica, si fuera tan amable, de brindarme su usuario para poder acceder a la plataforma y revisar el contenido que ya les compartí ahí. ¿Está bien? Ajá, ¿cuál es su usuario, Mónica? Entonces, ¿está bien esa? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Crochet Peters. Ajá, mándeme exactamente cuál es su usuario. Ahorita le digo ingeniero. Vaya, gracias, Mónica. Es 20, Ajá, 20, ajá, 00, ajá. 3092. 3092. Muy bien, gracias, Mónica. Y entonces voy a acceder ahorita al usuario de Mónica para poder observar. Vean, entonces aquí ya dentro de aulas virtuales, ustedes van a ingresar al curso. Si ustedes se dan cuenta, la interfaz o la plataforma de aulas virtuales, pues ya cambió un poquito, ¿verdad? En la plataforma, pues se tuvieron algunas modificaciones, se le estuvo realizando algún tipo de mantenimiento y se logró mejorar el aspecto con el que nosotros accedemos a la plataforma. Si se dan cuenta, se agregaron dos opciones o dos menús más, uno que dice Intecap y el otro que dice Intranet. El de Intecap nosotros lo vamos a utilizar para poder acceder a los diferentes sitios propios de la institución. Ahora, la opción intranet nos va a servir para que nosotros podamos acceder a Office 365. Para acceder a Office 365, ustedes tienen que tener su correo institucional. El correo institucional, cada uno de sus instructores se los tiene que gestionar. En este caso, si están en cocina, pues su instructor de cocina. Si están en panadería, su instructor de panadería. Si están en repostería, su instructor de repostería tiene que gestionar esos correos para que ustedes puedan acceder a Office 365. El acceso a Office 365, vean, yo voy a acceder ahorita con mi usuario a Office 365 y les voy a mostrar qué aplicaciones son las que nos permite utilizar. En este caso, Intecap pretende mejorar la forma en la que se están desarrollando los eventos y por eso pues ahorita les dio el acceso a esta plataforma de Office 365 con la cual pues ustedes pueden acceder a diferentes tipos de aplicaciones. Dentro de las aplicaciones a las que pueden acceder, pues está Outlook, que es el correo electrónico, Microsoft Teams, que es el que se utiliza para videoconferencias, así como estamos ahorita trabajando con Zoom, solo que ya es una aplicación propia de Microsoft. Tenemos Video Stream para compartir videos,
la red social Yammer, que es similar a Facebook o a Twitter, solo que ya no se tienen noticias o publicaciones de diferentes temas. Ya no, sino que se enfoca solo al INTECAP. Todas las noticias, los anuncios y cualquier otra publicación dentro de la institución, pues la podemos observar a través de la red social Yammer. Y entonces para ello, pues se les habilitó este correo institucional para que ustedes puedan acceder. Cuando tengan el acceso, pues les va a aparecer acá, les va a aparecer buenas noches y su nombre, ¿verdad? Y luego, pues ya les van a aparecer ahí todas las aplicaciones que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, si alguien no tiene Word, alguien no tiene Excel, no tiene PowerPoint, desde acá lo podemos nosotros utilizar con nuestra versión en línea. Y aquí tenemos Microsoft Teams, ¿vean? Microsoft Teams, que es nuestra, que va a ser la herramienta que se va a utilizar para que se puedan realizar videoconferencias o realizar las clases en línea, ¿verdad? Muy bien, entonces esos serían aspectos relevantes al entorno de nuestra plataforma que actualmente pues se han cambiado o se han mejorado, estas dos opciones. Luego también, si nos damos cuenta en nuestra área personal, nosotros vamos a poder observar que ya la interfaz cambió. Lo primero que nos aparece pues son novedades del sitio, algunas publicaciones, algunas noticias que van a estar agregándose acá y de parte de quién las estamos observando, ¿verdad? El administrador es el que nos gestiona ahí todas estas partes de las noticias. Aparte de eso, hasta el final, ahora vamos a encontrar los cursos a los que nosotros estamos inscritos. Por ejemplo, en el caso de Mónica, pues tiene varios cursos a los que ella está inscrita. En este caso, inglés, de cocina y de panadería o de repostería, dependiendo, ¿verdad? Cuál sea su especialidad que también esté estudiando. Dentro de esos cursos, pues vamos a encontrar el curso de Windows y Office, que con este icono, ¿verdad? Que es el que yo estoy impartiendo con ustedes y por lo tanto, pues voy a ingresar a ese curso para que ustedes puedan observar cuáles son los diferentes temas que vamos a estar trabajando en la presente semana. Si nos damos cuenta, aquí ya nos aparece los contenidos que habíamos estado desarrollando y hasta la semana pasada, pues habíamos trabajado con Microsoft Word. Ahí hay actividades que tuvieron que haber realizado para poder completar el curso o el programa Microsoft Word. Para esta semana vamos a trabajar con lo que es Microsoft Excel. ¿Sí? En este caso, pues aquí ya les aparece, ¿verdad? Dice, en esta sección del curso desarrollarán los temas relacionados al programa Microsoft Excel. El objetivo es que aprendas a utilizar el programa con sus funciones básicas. Para poder completar esta sección, debes realizar todas las tareas y actividades que aparecen dentro de la misma. Observa cada uno de los videos sobre los procedimientos expuestos. Y como primer punto o como punto de partida, pues yo les dejé ahí un video motivacional al cual ustedes pueden acceder para que puedan ver y para que lo puedan escuchar, ¿verdad? Y en este caso, pues, al darle play sobre reproducción del video, automáticamente se empieza a reproducir nuestro video y de esta forma, pues, nosotros ya podemos observar el contenido de dicho video. Con esto se iniciaría nuestro programa de Microsoft Excel. Luego les comparto por ahí una presentación de Microsoft Excel que explica qué es el programa. Explica cuáles son los puntos importantes y cómo hacer uso de dicho programa. Y luego pues tenemos algunos videos, ¿verdad? Tenemos el video de inicio en Microsoft Excel, edición básica de Microsoft Excel, el formato de la celda y hoja de Microsoft Excel, la primera tarea que tienen que trabajar, que es sobre la creación de una hoja de cálculo en Excel. Luego tenemos el video de creación de fórmulas y funciones. Les comparto ahí otra presentación donde pueden ustedes acceder a las funciones básicas de Microsoft Excel. Y por último, pues una hoja de cálculo, que sería una tarea. O sea, para esta semana tenemos dos tareas, una hoja básica de Microsoft Excel y una hoja de cálculo con el uso de fórmulas y funciones. Muy bien, entonces en este caso vamos a ver que para poder trabajar
En primer lugar, pues les voy a explicar sobre qué trata el programa de Microsoft Excel. El programa de Microsoft Excel, pues es uno de los programas que también vienen dentro de la suite ofimática de Microsoft Office y que de igual forma que si nosotros trabajamos con Microsoft Word, habíamos dicho que Microsoft Word pues lo íbamos a utilizar para crear documentos de texto. Ahora Microsoft Excel, nosotros lo vamos a utilizar, pero para trabajar hojas de cálculo. Entonces, nosotros en Word creamos documentos de texto y en Microsoft Excel vamos a crear hojas de cálculo. Cuando guardamos un archivo de Microsoft Word, nosotros lo vamos a identificar con el nombre de documento. Ahora que estamos trabajando Microsoft Excel, nosotros vamos a guardar el archivo con el nombre de libro de Excel. Y por lo tanto, pues vamos a tener documentos y libros de Excel. La característica principal de Microsoft Excel o lo que lo diferencia con Microsoft Word es que en Microsoft Excel nosotros vamos a poder utilizar diferentes tipos de fórmulas y funciones. Es lo que diferencia a Excel de los otros programas. Y lógicamente, pues dentro de cada una de sus hojas de cálculo, nosotros vamos a poder ir desarrollando diferentes formatos con los que nosotros vamos a poder ir trabajando o procesando información para que al final nosotros podamos obtener información valiosa. En base a ello, nosotros podemos entonces definir que Microsoft Excel pues va a ser un programa que nos va a servir para gestionar información a través de fórmulas y funciones. ¿Cómo podemos acceder a Microsoft Excel? Para acceder a Microsoft Excel, nosotros vamos a ubicarnos dentro de nuestro escritorio y vamos a buscar el acceso directo. Si no apareciera el acceso directo, nosotros nos vamos a ubicar entonces en el botón de inicio. En el botón de inicio de nuestro sistema, nosotros vamos a darle un clic y vamos a buscar el programa Excel. Automáticamente nos aparece un icono de color verde con una X blanca y ese pues es el icono de Microsoft Excel. Le damos un clic y automáticamente ya estamos dentro del programa. Uno de los primeros pasos dentro de Microsoft Excel, al igual que en Microsoft Word, es que nosotros podamos guardar nuestro archivo. ¿Por qué lo vamos a guardar? Para que si más adelante presenta algún un problema a mi computadora, yo no tenga la pena de que se va a perder la información que yo ya trabajé dentro de mi archivo, ¿verdad? Para guardarlo, nosotros vamos a ir aquí al menú de archivo y vamos a seleccionar la opción que dice guardar. Luego vamos a ir al botón examinar, le vamos a dar un clic. Vamos a definir dónde queremos guardar nuestro libro de Excel. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio y le vamos a colocar un nombre aquí donde dice nombre de archivo. Le colocamos el nombre que en este caso sería ejemplo de libro de Excel. Le damos un clic en el botón guardar y automáticamente ya va a estar guardado mi libro de Excel. ¿Cómo identifico yo que ya está guardado ese libro de Excel? Porque acá en la barra de título ya me aparece el nombre con el que yo guardé mi libro de Excel. En este caso lo guardé con el nombre ejemplo del libro de Excel. Muy bien. Ahora identifiquemos cuáles son los componentes de la ventana de un libro de Excel. Los componentes pues son muy similares a los componentes de una ventana de cualquier programa de Microsoft Office, dentro de los cuales podemos mencionar como parte número 1 la barra de acceso rápidos, que es la que encontramos en la parte superior izquierda y que aquí encontramos algunos botones que nos permiten realizar algunas acciones de forma rápida. Por eso le llamamos barra de acceso rápido. A la parte de la barra de acceso rápidos, nosotros vamos a tener lo que es la barra de título. La barra de título, pues, es la que contiene el nombre del archivo con el que yo estoy trabajando. En este caso me aparece ahí como ejemplo del libro de Excel. Del lado derecho de nuestra barra de título tenemos los 3 botones de acción: minimizar para ocultar la ventana, cambiar tamaño para poder modificar el tamaño de mi ventana y el botón de cerrar, que es el que me sirve para salir de la aplicación. Botones de acción.
Muy bien, en la parte de abajo vamos a encontrar en primer lugar el menú de archivo, que el menú de archivo pues es el menú donde yo encuentro algunas opciones de configuración propias de Microsoft Excel. En este caso, pues dentro de las opciones ya vimos que está la opción de guardar, la opción de imprimir y otras opciones. A continuación del menú de archivo, pues vamos a encontrar las distintas pestañas o las fichas, como por ejemplo aquí tenemos la ficha de inicio, la ficha de insertar, la ficha de disposición de página, la ficha fórmulas, datos, revisar y vista. Son nuestras fichas principales. Por cada una de las fichas nosotros vamos a encontrar en la parte inferior una cinta donde vamos a encontrar los diferentes comandos que componen esa ficha. A esa cinta nosotros la vamos a conocer con el nombre de cinta de opciones. Y dependiendo de la ficha que yo tenga seleccionada, pues así va a ser la cinta de opciones que me va a mostrar. La cinta de opciones tiene la característica que está dividida por grupos de trabajo. Por ejemplo, estoy ahorita en la ficha de inicio. Yo tengo el grupo de trabajo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número, el grupo estilos, grupo celdas y el grupo edición. ¿Sí? Si yo me cambio de ficha y me voy a la ficha de insertar, automáticamente también cambian todos los grupos a los que yo hago referencia. Entonces, dependiendo de la ficha donde yo me ubique, así van a ser los grupos que yo voy a poder observar. Cada uno de los grupos pues tiene botones o comandos relacionados al nombre del grupo de trabajo. Si se dan cuenta, muchos de los grupos de trabajo son similares a los que yo encontraba en Microsoft Word. De hecho, hay fichas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, la ficha de inicio está en Word y está en Excel. La ficha de insertar está en Word y está en Excel. Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo la comparativa de qué fichas están y qué no están. Dentro de las fichas que son propias de Microsoft Excel está la ficha fórmulas y la ficha datos. De ahí todas las demás son iguales. Vamos a continuar observando cuáles son los demás componentes y dentro de los componentes también vamos a tener un cuadro de nombres y una barra de fórmulas, que son otros de los componentes de nuestro libro de Excel, ¿verdad? Y la organización dentro de nuestro libro de Excel, a diferencia de Microsoft Word, que teníamos una página en blanco, en Microsoft Excel nosotros vamos a tener una agrupación o una combinación de columnas que están identificadas por letras del abecedario con las filas que están identificadas con los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y la intersección entre una fila y una columna, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de celda. Y entonces cada una de las celdas va a recibir el nombre dependiendo de la columna en la que se encuentre. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la columna F y selecciono esta celda de acá. ¿Qué nombre recibe esta celda? Va a tener el nombre de la columna junto con la fila. Por ejemplo, en este caso, esta celda tendría el nombre de F5. ¿Dónde verifico los nombres de mis celdas? En el grupo, ¿verdad? O en el cuadro de nombres. Y ahí me va a ir mostrando el nombre de la celda en la que yo estoy posicionado. Y así sucesivamente yo puedo ir identificando, en este caso, las celdas dentro de mi hoja de cálculo. Otra de las características o de las partes que yo voy a observar dentro de mi libro de Excel es que voy a trabajar por hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Yo puedo ir agregando más hojas desde este botoncito más. Le doy un clic sobre el botoncito más que dice hoja nueva y automáticamente ya agregó una hoja más. Y ya me aparece hoja 1 y hoja 2. Estas hojas de cálculo no hacen referencia a una hoja física, sino que hace referencia a archivos o subarchivos que tiene nuestro libro de Excel. Entonces yo puedo tener varias hojas dentro de un mismo libro de Excel. En cada hoja de cálculo yo puedo tener varias hojas físicas. Por ejemplo, yo puedo configurar que mi libro de Excel esté en tamaño carta y entonces en una hoja de cálculo pueden haber 4, 6, 8 hojas tamaño carta. Entonces, por lo tanto, no hace referencia a una hoja física. En el lado derecho vamos a encontrar el zoom, que nos sirve para alejar o acercar nuestra pantalla.
De esta forma, entonces nosotros tenemos en sí la interfaz de nuestro programa Microsoft Excel. Muy bien. Para empezar a trabajar, si ustedes se dan cuenta, ahí dentro de los videos que yo les compartí en la plataforma, están los videos de el inicio de Microsoft Excel, que ya lo vimos, la edición básica de Microsoft Excel. ¿Cómo empezamos a editar nuestro libro de Excel? Para empezarlo a editar, como punto número 1, yo tengo que conocer los tipos de datos que se van a manejar. Yo tengo tipos de datos numéricos, tengo tipos de datos de texto, tengo tipos de datos de fecha, tengo tipos de datos científicos y así sucesivamente. Porcentajes también puedo manejar dentro de mi hoja de cálculo. ¿Dónde encuentro yo esos tipos de datos? Esos tipos de datos yo los voy a encontrar en este grupo de trabajo llamado número. Si ustedes se dan cuenta, en este grupo de trabajo llamado número, a la hora de que yo le doy un clic para desplegar esta opción, ahí me aparecen todos los tipos de datos. Número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga. Pero el que está por defecto dice general, sin formato. ¿Qué quiere decir el tipo de dato general? Quiere decir que no va a tener un dato específico, sino que, por ejemplo, yo vengo y ingreso un número, automáticamente Excel sabe que es un número. Si yo vengo e ingreso una fecha, 21 de julio del 2020, automáticamente Excel ya sabe que eso es una fecha. Si yo vengo e ingreso un nombre, automáticamente Excel sabe que esa celda lo que contiene es texto. Entonces, por lo tanto, si yo dejo configurado de forma por defecto el tipo de dato general, Excel va a tratar de identificar qué datos están dentro de mis celdas. Ahora bien, yo puedo también definir qué tipo de dato va a ser. Por ejemplo, aquí ingresé un número, dice 150, pero yo puedo decirle que este va a ser un tipo de dato contabilidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ahorita a ese 150 le agregó la Q de quetzales y el punto 00. Son características únicamente de vista, porque en la celda eso es lo que se ve. Ahora, si yo voy a la barra de fórmula, yo voy a observar que en la barra de fórmula únicamente me aparece 150. Entonces, de esta forma yo puedo cambiar el aspecto del contenido dentro de mi celda. Vamos a la siguiente, que es una fecha. Vengo yo acá y puedo convertirla en una fecha larga. Vean, yo solo ingresé 21 diagonal 07 diagonal 2020. Si yo selecciono fecha larga, automáticamente le pone el texto, martes 21 de julio del 2020. Pero dentro de la celda, si yo veo acá en la barra de fórmulas, sigue apareciendo únicamente 21 de julio del 2020. Por ejemplo, yo quiero saber qué día fue cuando yo nací. Bueno, entonces ingreso la fecha, ¿verdad? 16 de noviembre de 1988. Y automáticamente ya me dice que el 16 de noviembre de 1988 fue un miércoles 16 de noviembre de 1988. Y entonces con estas opciones de los datos yo puedo ir modificando el contenido de mis celdas para que me vaya mostrando datos conforme yo los quiero ver. ¿Sí? Y entonces esa sería la característica principal a la hora de estar manipulando datos dentro de nuestra hoja de cálculo. Pero también para poder manipular los datos, yo puedo venir y desde la ficha fuente, yo puedo venir y cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Yo, por ejemplo, acá a esta le voy a poner esta letra, vean que ya cambió. Puedo cambiarle también el tamaño y cambia el tamaño. Puedo venir y colocarle algún efecto. Si se dan cuenta, ahorita estamos trabajando con celdas, pero estas celdas no tienen bordes. Para que me aparezcan los bordes, yo tengo que venir acá, seleccionar mis celdas y venir acá a la opción de bordes y definir qué tipo de bordes quiero ver. Por ejemplo, todos los bordes. Y entonces vean que ahorita sí ya se ve en color negro los bordes que yo resalte. También puedo ponerle algún color de sombreado. En este caso, por ejemplo, voy a venir acá y le voy a decir que le coloque este color de sombra. Y si se dan cuenta, en el fondo ya nos aparece ese colorcito. Podemos cambiar el color del texto. En este caso, a este le voy a colocar un color de texto verde y automáticamente cambia el color de texto. De igual forma, puedo venir y modificar la parte de la alineación. Por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar estas tres celdas y voy a ir a este botón que dice combinar y centrar, le doy un clic y vean que automáticamente esas celdas que eran tres, la hizo solo uno. Puedo cambiar la alineación, le digo que lo alinee a la izquierda, al centro o a la derecha, dependiendo de cómo quiero ver yo el contenido dentro de mi hoja de cálculo.
Y ahí yo ya estoy trabajando lo que es la edición del texto. ¿Qué más puedo modificar? Puedo modificar también el formato de la celda. ¿Desde dónde cambio el formato de la celda? Por ejemplo, me voy a ubicar en esta celda que dice texto y voy a ir aquí a donde dice formato. Yo puedo cambiar el alto de la fila y el ancho de la columna. Vengo aquí a alto de la fila y por defecto me aparece 20, le voy a agregar 35, le doy a aceptar y vean que ya hizo más grande o más alta la celda. También puedo cambiar el ancho de la columna, le doy un clic y aquí donde dice 10 le voy a poner 15 y automáticamente ya hizo más ancha la columna. Entonces, de esa forma yo puedo ir modificando el aspecto dentro de mi hoja de cálculo. Y a eso hace referencia lo que nos aparece acá, edición básica de Microsoft Excel. Luego tenemos el formato de celda y de la hoja de Microsoft Excel. Ya vimos entonces, en este caso, el formato de las celdas, que era lo que les estaba mostrando. El formato de la celda, pues nos habla acerca del alto y del ancho de nuestra columna. Pero también tenemos algunas opciones de edición de la hoja de cálculo. ¿Qué tipo de edición podemos hacer? Aquí abajo nos aparece la opción organizar hojas. Por ejemplo, cambiándole el nombre. ¿Qué nombre tiene ahorita? Yo estoy trabajando sobre la hoja 2. Me aparece con nombre hoja 2. Yo quiero cambiarle el nombre. Le doy un clic en donde dice cambiar nombre. Se activa la opción para borrar este texto. Yo lo borro y ya le pongo un nombre. Por ejemplo, datos de los clientes. Le doy enter y entonces ya tiene un nombre esta hoja de cálculo. Si yo me paso a la hoja 1, vean que aquí ya me aparece el nombre, datos de los clientes. Yo ya puedo darle un clic y ya sé qué es lo que contiene esta hoja de cálculo. Voy nuevamente a la ficha, a la opción de formato y ¿qué es lo que puedo hacer también? Por ejemplo, mover o copiar esta hoja. Yo le voy a dar un clic aquí donde dice mover o copiar y yo le voy a decir que la pase aquí antes de la hoja 1. Entonces selecciono aquí lo que dice hoja 1, solo la estoy moviendo, le doy a aceptar y entonces si se dan cuenta ya nos pasó datos del cliente al principio y hoja 1 al final. Pero también ahí yo encuentro la opción que dice copiar. En esa misma opción, si se dan cuenta, me aparece mover o copiar, le doy un clic. Aquí abajo me aparece la opción crear una copia, le doy un clic en crear una copia y le voy a decir que la ponga al final, mover al final. Esa copia yo la puedo poner en el mismo libro de Excel o en un nuevo libro, o si tengo abiertos más libros de Excel, aquí me aparecerían todos los demás libros de Excel. Le doy un clic en el botón aceptar y automáticamente ya me creó una copia. Datos del cliente, vean que es una copia más y ya nos aparece ahí según la posición que nosotros hayamos seleccionado. Yo le dije que al final y entonces aquí ya la tengo en el final. Datos del cliente, hoja 1 y datos del cliente, que fue la copia que yo creé. Para eliminarla, ¿cómo la elimino si yo quisiera en un momento determinado eliminar esta hoja? Le doy un clic aquí sobre la hoja y aquí me aparece la opción eliminar. Le doy clic sobre eliminar. Me pregunta si yo deseo eliminar en realidad esta hoja porque esta hoja contiene algunos datos. Entonces yo le voy a decir que sí la quiero eliminar y automáticamente se borró. ¿Qué más puedo hacer con el formato de la hoja? Por ejemplo, agregarle un colorcito, ¿verdad? Aquí donde dice color de pestaña, yo por ejemplo a esta le voy a poner color amarillo y si se dan cuenta ahí en el fondo ya se mira el amarillo. Pero si yo me paso a la hoja 1, ya puedo observar que sí tiene un color. Y a esta hoja 1 también podría ponerle un color diferente, el color verde. Y entonces ahora hoja 1 tiene color verde y datos de cliente tiene color amarillo. De esta forma nosotros podemos ir identificando también con colores cada una de las hojas de cálculo que estén dentro de nuestro libro. Y entonces eso es a lo que hace referencia el formato de la celda y la hoja en Microsoft Excel. Observemos cuál es la tarea que tienen para esta semana sobre la creación de una hoja de cálculo. La voy a abrir y vean, ahí dice de la siguiente forma, dice, en base a la siguiente imagen y los conocimientos adquiridos a través de los videos anteriores, realiza la siguiente hoja de cálculo en un libro de Excel. Guarda el libro con tu nombre y luego agrégalo a este espacio. Entonces vean, ahí ya tenemos una tablita que ustedes deben de elaborar en base a lo que yo les acabo de explicar. Por ejemplo, vamos a irnos acá y la vamos a trabajar en la hoja 1
Si nos damos cuenta, lo primero que nos aparece acá son datos de, vamos a ver, datos de qué es. Datos de los clientes, datos de los clientes. ¿Mm? Y vamos a ver abajo que tiene, por ejemplo, número, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y correo. Muy bien. Entonces vamos a ver acá y ponemos aquí número, nombres y apellidos en la siguiente celda, dirección, teléfono en la siguiente celda, teléfono y el email. Y de ahí entonces ya solo tenemos que venir y modificar el aspecto. Esto está combinado en una sola. Para ajustar el tamaño de las celdas podemos venir aquí a donde dice alto y le doy autoajustar ancho y automáticamente la hace más pequeña. Aquí donde dice nombres y apellidos también puedo venir y le doy autoajustar ancho de la columna y automáticamente se autoajustó. Y así sucesivamente, ya de ahí solo le voy dando cambios en los efectos, ¿verdad? Según el tipo de letra, puedo venir acá y el relleno es de color azul, el texto es blanco y el relleno es de color azul, ¿sí? Y vean que ahí ya voy cambiándole el aspecto similar al que me aparece acá. Y entonces esa es la tarea. Tienen que copiar exactamente igual a esta actividad y luego pues aquí ya tienen que subir su actividad. La fecha de entrega de esta tarea es la próxima semana. Entonces, por lo tanto, tienen una semana para poder trabajar con esta primera tarea. Vamos a continuar y nos vamos a dar cuenta de que ahora lo que nos aparecen son fórmulas y funciones. Para trabajar con fórmulas y funciones en Microsoft Excel, vamos a regresar a nuestra hojita. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber utilizar es que para una fórmula o una función, siempre la voy a iniciar por el signo de igual. El signo de igual y luego hago referencia a cualquier dato. Por ejemplo, yo le voy a decir, vamos a venir acá, voy a salir, voy a colocar aquí la nota 1, a la par voy a colocar la nota 2 y aquí voy a colocar el total. Y entonces en nota 1 voy a poner 75 y en nota 2 85. El total va a ser el promedio. Entonces yo para agregar una fórmula o una función, inicio por el signo de igual y por ejemplo, si es promedio, escribo el nombre de la función, promedio, la selecciono y luego selecciono las dos celdas anteriores. Y automáticamente yo ya tengo el promedio. Esta es una función. Ahora, por ejemplo, con una fórmula también podría haberla hecho. Una fórmula se caracteriza por estar creada a través de operaciones aritméticas. Por ejemplo, aquí le abro el signo de igual, abro paréntesis y le voy a decir que me sume esta nota más esta otra nota, cierro el paréntesis y luego le voy a decir que lo divida dentro de 2. Y automáticamente ya tengo el promedio. Es exactamente igual que al de arriba, solo que en el de arriba fue a través de una función llamada promedio y en la de abajo yo lo hice con una fórmula. La fórmula del promedio, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos opciones pueden utilizar ustedes para trabajar dentro de Microsoft Excel, bien sea con una fórmula o con una función. ¿De qué va a depender? Va a depender de el contexto que ustedes necesiten trabajar en Microsoft Excel para poder delimitar si yo lo hago con una función o lo hago con una fórmula. Entonces, este sería el mecanismo de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo acá, dentro de la plataforma, ya les compartí también las funciones básicas de Microsoft Excel para que puedan desarrollar esta siguiente tarea. Entonces, la primera es únicamente edición dentro de su hoja de cálculo. Ahora la segunda tarea. Si se dan cuenta, para la segunda tarea tienen que descargar un PDF que aparece ahí adjunto. Aquí aparece como cuadro de calificaciones PDF. Le damos un clic para que se descargue y luego lo vamos a abrir para ver qué es lo que nos muestra ese cuadro. Si se dan cuenta, en el cuadro de calificaciones, pues les aparece un cuadro que ustedes también tienen que realizar en Excel, solo que aquí lo que ustedes tienen que hacer es calcular los promedios. ¿Con qué función? Con la función promedio que les acabo de mostrar acá, ¿verdad? Esta función de promedio, si quieren lo hacen con la función o con la fórmula. En algunos casos se nos hace más fácil una función o una fórmula. Eso ustedes lo van a determinar. Pero también me pide el punteo más alto, el punteo más bajo, la cantidad de alumnos que tienen calificación y el promedio de notas. Para poder realizar
Estas opciones, aquí abajo están las instrucciones. Dice, en el presente documento se muestra la estructura de un cuadro de calificaciones. Debe realizar dicho cuadro en una hoja de cálculo de Excel. Calcula a través de funciones o fórmulas los datos que no aparecen. El diseño de cuadro de calificaciones debe ser igual al que aparece en este documento. Entonces ahí ya nos aparece, ¿verdad? Y por ejemplo, les voy a mostrar así rápidamente cómo nosotros podemos determinar a través de las diferentes funciones algunos datos específicos. Por ejemplo, la nota más alta. Dentro del archivito que les compartí con las funciones, ahí les aparece qué función yo utilizo para obtener el número más grande de un rango de celdas. Para ello yo utilizo la función llamada max. Max, y luego selecciono las celdas o las notas que yo quiero verificar, le doy enter y automáticamente me dice que la nota más alta es 98. La nota más baja. ¿Cómo obtengo la nota más baja? Para obtener la nota más baja, yo utilizo la función, siempre con el signo de igual, iniciando por el signo de igual, la función llamada min, que me da la nota más baja, y vuelvo a seleccionar, en este caso, las notas que tengo, le doy enter y ya me dice que la nota más baja es 25. ¿Sí? Y de esta forma, pues yo ya he verificado estas primeras dos opciones. En este caso, permítanme aquí, vamos a ver. Estas primeras dos opciones que no me permiten tener el punteo más alto o más bajo. ¿De qué va a depender esto? Del promedio, ¿verdad? Cantidad de alumnos que tienen calificación. Para saber la cantidad de alumnos que tienen calificación, pues simplemente yo vengo acá y lo hago a través de la función contar. Signo de igual, función contar, y selecciono los valores que tienen promedios, le doy enter y me dice que son 8 notas las que conto. Muy bien, vamos a la siguiente, que sería la siguiente opción. Dice promedio de notas, la última, ¿verdad? Que sería calcular el promedio. Aquí sería el promedio de notas, y el promedio de notas yo lo voy a obtener con la función igual, promedio, y selecciono todas las notas o todos los promedios y automáticamente ya me da el promedio de notas. Y entonces con esto ya tendrían las funciones o las fórmulas necesarias para trabajar esta actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Copiar exactamente igual como ven en esta parte el cuadro de calificaciones y luego agregar cada una de las funciones necesarias para completarlos. ¿Qué funciones necesitan? Las que les acabo de explicar. Muy bien. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco a los que se pudieron conectar, a los que no tuvieron la posibilidad, pues yo espero que en las próximas clases puedan conectarse para poder solventar cualquier duda que estén teniendo. Y la clase pues se estuvo grabando en todo el momento. Les voy a compartir el video en unos instantes. Que tengan una bonita noche y espero verlos pronto.